Cita literaria en La Alhóndiga. La lectura pública de la novela La Legión Perdida de Santiago Posteguillo, primer acto oficial de High Festival Segovia 2016. Con ella, el escritor valenciano cierra su trilogía sobre el emperador de origen hispano, Trajano. Tercera novela tras el éxito de Los asesinos del emperador y Circo Máximo, La ira de Trajano. Cierre de la trilogía que llegó al público en febrero de este año. Posteguillo, en su conversación con la editora Ana Gavín, afirmó que los personajes sobre los que escribe, que como mínimo es una novela de 1000 páginas y a poco que se descuida acaba en trilogía, le tienen que enamorar. Y de Trajano había muchas cualidades, además de poner en valor su origen hispano. Toda una exhibición de ejemplaridad. Con Trajano, bueno, yo pues cuando leía que era una persona que, aun habiendo concentrado tantísimo poder, decidía gobernar sin saltarse al Senado, ¿no? Que, por ejemplo, en la política exterior, él acudía al Senado a pactar con el Senado, ¿no? Pensaba que como siendo un gobernante supremo no podía saltarse a su Parlamento. No sé, me parecía algo interesante. Me parecía interesante que luchaba activamente contra la corrupción, a los que, ya me lo han oído alguna vez, pero es verdad, les obligaba a los corruptos a devolver el dinero. Tenía una obsesión con ese tema, ¿no? Luego, si venían tiempos complicados, una guerra, él acudía a la guerra, él iba a la batalla y en la batalla iba a primera línea de combate. Evidentemente una legión romana no combatía igual cuando el emperador era Domiciano y estaba a 2000 millas en un banquete que si el emperador está en primera línea de batalla. Le enamora Trajano y la figura de su padre, por su inteligencia política como senador y por saber casar a su hijo con una familia de senadores de la Galia. El padre de Trajano tiene la habilidad de ver que Vespasiano es el caballo ganador, digamos, ¿no? Entre Otón, Vitelio, Galba y Vespasiano, y ese apoyo de Trajano padre y otros de origen hispano a Vespasiano es algo que Vespasiano recompensará introduciendo bastantes senadores de origen hispano en el nuevo Senado, ¿no? De tal forma que se va formando una especie de amplia representación de hispanos, ¿no?, en el Senado romano. Trajano hijo, Trajano el que será emperador, era claramente homosexual, sin embargo, por supuesto contraía el matrimonio, un matrimonio político, y tiene la inteligencia el padre de que sea un matrimonio con una hija de senadores de la Galia, con lo cual consigue que los senadores de la Galia, los senadores de Hispania puedan estar en conjunción para apoyar a alguien como su hijo Trajano, ¿no? Esta inteligencia política no habría sido suficiente si luego le hubiera salido un hijo, pues por ejemplo Marco Aurelio le sale cómodo. Marco Aurelio es un magnífico emperador, un magnífico estratega, un magnífico político, pero le sale un hijo que es un demente. Claro, a Trajano padre en cambio le sale un gran hijo. Trajano, que fue adoptado por el emperador Nerva para ser su sucesor. Se crea un sistema por el cual la terminología del emperador es Imperator Caesar Augustus, pero Imperator porque tiene imperium, mando militar sobre las legiones, es lo que quiere decir. Augustus Augusto será la dignidad o el título que adquiere el que es emperador. Y el emperador utilizará la palabra de César para designar a sucesor o sucesores. Y este sistema se hace por adopción. Entonces, el que va a ser designado como sucesor es adoptado como César por el que es actualmente el Augusto que gobierna, ¿no? Y ese es el sistema que se estructura desde Augusto y va funcionando pues hasta la caída del Imperio Romano. La Legión Perdida es un paseo por la antigua Roma que arranca en el año 53 a.C. 3 nombres: Julio César, Augusto y Craso, y la decisión de este último de cruzar el Éufrates. Que quería igualarlos en poder, se encaminó hacia el oriente de su imperio, hacia la región que llaman Siria, limítrofe con Anxi. Craso era mayor que los otros 2 hombres y sentía que se hacía viejo para equipararse en poder con ellos, así que ideó un plan para hacerse más fuerte que sus oponentes en muy poco tiempo. Druso era un joven centurión de las legiones de Craso, desplazadas a Asia para la mayor de las conquistas jamás imaginadas. Pero los legionarios bajo su mando no parecían estar tan seguros de que todo fuera a salir bien. El cónsul Craso cruzó el Éufrates para conquistar Oriente, pero su ejército fue destrozado en Carrae. Una legión entera cayó prisionera de los partos.
nadie sabe a ciencia cierta qué pasó con aquella legión perdida. Craso inspiró profundamente. Los malos augurios los perseguían desde el mismísimo inicio de la campaña y no parecía que hubiera forma de quitar esas ideas absurdas que tenían los legionarios sobre un gran fracaso en aquella guerra de conquista. Como el resto de los soldados del ejército, habían asistido al discurso que el cónsul Craso había hecho una vez terminada la operación de cruzar el Éufrates y habían asistido también a los sacrificios. Los ánimos, sin embargo, no habían mejorado. Este tribuno de la plebe argumentó para oponerse a esta campaña que los partos no habían atacado ninguna de las poblaciones amigas de Roma en Oriente y que ésta solo buscaba el enriquecimiento personal de Craso, nuestro cónsul. 150 años después, Trajano está a punto de volver a cruzar el Éufrates. Los partos esperan al otro lado. Las tropas del César dudan, temen terminar como la legión perdida. Antes de esta lectura, Santiago Posteguillo atendió nuestras preguntas. Filólogo, profesor de literatura inglesa en la Universidad Jaume I de Castellón, que con su manera de entender la novela histórica ha conquistado a crítica y a público. 1000 páginas por novela, 2 años de trabajo. Has de hacer un filtrado y quedarte con lo que es esencial para lo más importante, para que haya un relato fluido en el que los personajes interaccionen de forma muy dinámica. Y aparte yo añadiría que en el siglo XXI no deberíamos de ignorar algo, los narradores, que pasó en el siglo XX, que es el cine. Y no sé cuánta gente que se acerca a una novela mía habrá leído antes o después de otro tipo de literatura, o de literatura histórica también, pero lo que sí que sé es que todos han visto muchísimas películas y muchísimas series de televisión. No se trata de transformar la literatura histórica en un videoclip, pero sí saber que las técnicas narrativas de la cinematografía son muy reconocibles por el público y puede ser una estrategia hacer que tu narrativa sea lo más cinematográfica posible para que ésta llegue a muchos más lectores de lo que de otra forma a lo mejor encontrarían que es un texto demasiado distante, ¿no? Tener tan cerca a los grandes, a los que explica en clase, Dickens, Shakespeare, Conan Doyle, le parece un privilegio a la hora de afrontar su propia aventura literaria. Sí, yo lo considero un privilegio porque es como vivir la literatura desde los dos lados de una misma moneda, ¿no? Tienes en el anverso explico literatura, estoy comentando las técnicas literarias que utiliza un Dickens o que utiliza un Shakespeare o que utiliza Conan Doyle, y luego por la tarde o por la tarde-noche yo puedo estar intentando crear mi propia literatura. Y sí, ciertamente el estar constantemente revisando los clásicos ingleses, norteamericanos, por supuesto de literatura española, es algo que te retroalimenta positivamente, ¿no? Yo me acuerdo una vez que leí de un escritor novel, ¿no?, que decía, no, yo no quiero leer nada ahora para que no me influya mientras estoy escribiendo mi novela. Y digo, no, mira, no, o sea, tú lee todo lo que puedas y ojalá un Tolstoy o un Sir Walter Scott te influyan, ojalá. Más vale que reconozcamos en los textos que uno hace elementos de los clásicos. Posteguillo también está conquistando con sus relatos cortos con cierto fundamento de ensayo periodístico, cuya próxima edición verá la luz en 2017. Son relatos en los que juego a no decirle al lector directamente de qué autor o autora te estoy recreando un momento literario clave, para jugar con el que los lectores puedan intentar averiguar de quién estoy hablando. Hay un momento, hay un componente de intriga, pero luego siempre hay una coda final donde es más periodística, donde explico qué de real, que suele ser casi todo, hay en ese relato, ¿no? Y por qué creía que era importante hablar de ese escritor o de esa escritora, ¿no? Y claro, es una mezcla entre artículo periodístico, ensayístico. Estoy muy conmovido en particular porque en bastantes institutos, en secundaria, los están utilizando en asignaturas como literatura universal o lengua española, porque parece que estos artículos que van a cuestiones anecdóticas pero sorprendentes a veces de momentos de la literatura universal, es una forma de atraer a los más jóvenes, ¿no?, hacia la historia de la literatura. El escritor valenciano encantado con su participación en el High Festival.
Para mí estar en el Hey Festival de Segovia es todo un honor. No es mi primera participación en un Hey Festival porque participé en el Hey Festival de Cartagena de Indias en Colombia, pero es muy especial que en tu propio país te inviten y quieran que estés aquí en un festival que yo considero el de Segovia muy consolidado y que es una maravilla, además en un marco histórico tan emblemático como Segovia, y desde el punto de vista, llevando el ascua a mi sardina, ¿no?, del mundo romano, ¿qué vamos a decir con esa espectacular? Hemos vuelto a bajar ahora con el coche a la entrada esta donde ves todo el acueducto. Segovia con ese acueducto es uno de los lugares más emblemáticos de la historia del mundo romano, de todas las partes y de todos los rincones. En muchos sitios podemos encontrar elementos muy emblemáticos, pero Segovia es uno de ellos, ¿no? Y en ese sentido, pues me siento muy halagado de que quieran que en Segovia hable yo de novela histórica. Posteguillo estará de nuevo en el Hey de Segovia el 23 de septiembre.